Amigos de América Latina y el Caribe, muy buenos días. Mi nombre es Carla Bruñosa y en nombre de Mercer Marsh Beneficios le doy las gracias y nuestra más cordial bienvenida a nuestro webinar Reinventando Beneficios. Esta sesión cuenta con traducción simultánea del español al portugués y viceversa. Tan solo tienen que activar el idioma de su preferencia en la opción de lenguaje, dando clic ahora mismo para español o portugués en el símbolo de globo Mapamundi que aparece en la parte inferior de su pantalla, junto a la opción de reacciones. Posteriormente, tendremos un tiempo dedicado hacia preguntas y respuestas, lo cual sugerimos que utilice la opción de Q&A para poner sus cuestiones hacia nuestros panelistas al final de la sesión. Hoy nos acompañan en este webinar los líderes de Mercer Marsh Beneficios Latinoamérica y el Caribe. Señor Carlos Rubio, líder regional de consultoría de beneficios de MMB. Señor Gustavo Taborda, líder regional de consultoría de comunicaciones para empleados de MMB. Y señor Dr. Ariel Almazán, líder de Workforce Health de México. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro evento y los dejo en compañía de Carlos Rubio. Adelante, Carlos. Muy buenos días para todos. Estamos supremamente contentos de estar con todos ustedes, hablar de los principales hallazgos que encontramos de este estudio, Reinventando los Beneficios, nuestra segunda edición. Recordemos que el año pasado ocurriendo 6 meses posterior a la pandemia, aplicamos este primer estudio 2020 y hoy estamos aplicando esta nueva recolección de información para poder detectar tendencias, prácticas y todo lo que está relacionado con esta visión de lo que significa reinventar los beneficios. Y queremos comenzar desde lo que significarían los principales hallazgos, 6 grandes temas que encontramos como principales iniciativas que las compañías en América Latina están desarrollando desde el aspecto de la reinvención. El primero, y vamos a ver cada uno de estos adelante, es todo el concepto de diversidad e inclusión. Los conceptos de optimización de los planes aparecen como un segundo lugar. Todo lo que tiene que ver con implementar beneficios flexibles como parte de una opción, adaptando los beneficios a la realidad del trabajo remoto, la potencialidad de la comunicación de los planes y los beneficios desde un concepto mucho más estratégico y conectado con la propuesta de valor al empleado, el fortalecimiento de los planes en consideraciones de bienestar y beneficios, y vemos hoy cómo todas las áreas que están acorde a la visión del empleado, como talento humano, compensación y beneficios, seguridad y salud en el trabajo, y todas las áreas que están orientadas a la parte de bienestar, hacen sinergias para el fortalecimiento de estos planes de bienestar y salud. Y por último, hoy las compañías, ustedes como gestores de talento humano, compensación y beneficios, se orientan cada vez más a impactar en el nuevo rediseño de beneficios para adaptarse a las modalidades de trabajo remoto, híbrido, trabajo en casa o cualquier modalidad que se desarrolle de carácter legal. Antes de darle la palabra a nuestra primer gran hallazgo, que es la parte de diversidad, inclusión y equidad, quiero avanzar en la siguiente diapositiva y presentarles un poco lo que significó la ficha técnica de este estudio. Logramos más de 640 empresas en América Latina, participación de más de 13 geografías, donde logramos documentar hallazgos muy importantes sobre la reinvención de beneficios y programas de bienestar para el empleado. Adicionalmente, siguiente diapositiva, pudimos ver diversidad de sectores. Esto nos permitió tener una gama no solamente de industrias, nos permitió entender que algunos sectores esenciales y no esenciales durante la pandemia comenzaron a innovar y a generar nuevas prácticas y tendencias en todo lo que llamamos esquemas de beneficios y bienestar. Antes de darle entonces la palabra a Ariel, quiero simplemente ratificarles la importancia de poder ver este reporte como una forma estratégica de avanzar más adelante en cada uno de sus hallazgos, diseños e iniciativas. Le doy la palabra a Ariel para que veamos de primera mano lo que significa la parte del hallazgo de diversidad, equidad e inclusión. Adelante, Ariel. Gracias, Carlos. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Hablar de diversidad, equidad e inclusión definitivamente es un tema que se ha puesto sobre
las agendas corporativas bajo un interés realmente genuino. Hablar de diversidad es entender, como ustedes saben, que cada uno de nosotros como individuos somos completamente diferentes, que tenemos diversidad de pensamiento, diversidad de necesidades. Con base en nuestro contexto sociocultural, hablamos entonces de diferentes etnias, religiones, estratos socioeconómicos, niveles de escolaridad, etcétera, etcétera. E inclusión es finalmente sentirnos respetados, sentirnos, valga la expresión, incluidos. En términos muy llanos, diversidad es que te inviten a la fiesta. Inclusión, que te saquen a bailar, que te tomen en cuenta. Y esto es parte justamente del ejercicio y el reto tan interesante que las organizaciones están viviendo en este momento. En esta encuesta hemos detectado que prácticamente para más del 90% de los participantes, la diversidad, equidad e inclusión juega un papel crucial, estratégico dentro de la sostenibilidad de las organizaciones. La siguiente, por favor. Dentro de esto, obviamente, el estudio se centra en analizar no solamente un área en términos de inclusión o diversidad, sino que parte justo de una serie de condiciones y variables de carácter histórico que como sociedad venimos arrastrando y que de alguna manera se siguen manteniendo en cierto rezago. Enfocarnos a alguna de estas no implica quitar la visión o quitar el ojo de algunas otras, sino más bien ir atendiendo justamente estas condiciones de acuerdo a la necesidad que pudiera estar presente, de acuerdo a los modelos y estructuras de cada organización. Y de ahí vemos que entre las primeras tres alternativas que llaman el interés en términos de inversión en este tema, hablamos de soluciones enfocadas en la mujer, personas con discapacidad, empleados de familia, cabeza de familia minoritaria, empleados de edad avanzada, por supuesto, y todo esto se respalda con una serie de soluciones que dentro de la organización podemos ofrecer y que van desde la identificación de necesidades acorde a la estructura de beneficios que ustedes puedan ofrecer a sus colaboradores. Esto aterrizado es beneficios flexibles, muy importante entender esta diversidad en términos de, decía yo, cada uno de nosotros somos distintos, bandas generacionales diferentes, necesidades diferentes, ideologías distintas, y esto forma parte de una iniciativa completamente dinámica. Pensar que los beneficios que ofrecemos actualmente deben de seguir siendo los mismos de hace 5, 10, 15 o más años es completamente erróneo. Contar con un estudio global de diversidad, equidad e inclusión que nos permite justamente saber cómo está el mundo en términos de iniciativas y cómo estamos nosotros de alguna forma, un estudio que nos permite compararnos realmente qué tanto estamos avanzando justamente en materia de diversidad e inclusión. Planes médicos especializados, más allá de las tradicionales coberturas, planes que puedan complementar de alguna manera las pólizas tradicionales y que permitan de nuevo atender necesidades muy particulares en ciertos grupos que podamos tener identificados dentro de nuestra organización. Todo un acompañamiento alrededor de la gestión del cambio y la generación de una cultura alrededor del tema de diversidad e inclusión. Y finalmente, planes de comunicación para líderes y empleados específicos que permitan justamente permear esta cultura desde el centro de la organización y que realmente represente desde los líderes un interés genuino por incluir y por diversificar estas políticas encaminadas a los beneficios. La siguiente. Cuando hablamos, por supuesto, de la optimización de los planes como un segundo pilar, pues justo de la mano de lo que les comentaba hace unos instantes, es necesario considerar y poner sobre la mesa de discusión diferentes tipos de adecuaciones y ajustes que con base en las necesidades que por supuesto que la pandemia ha hecho más evidentes que nunca, algunas otras se han disparado, por supuesto que de un día para otro nuestras estructuras sociales, laborales han cambiado abrupta y drásticamente y es necesario subirnos a ese tren de cambio. El tren finalmente pasará y tendremos que subirnos o dejarlo pasar. El hecho de dejarlo pasar puede ser costoso en muchísimos aspectos para las organizaciones y aquí es justamente donde debemos hacer el análisis
muy profundo de los planes que actualmente ofrecemos dentro de nuestras organizaciones. En esta foto, en este slide que ustedes ven, pueden darse cuenta cómo gran parte de los países y las organizaciones encuestadas mantienen y tienen justamente un interés por aumentar o al menos mantener los planes de beneficios que actualmente se ofrecen a los empleados. Hay una parte mínima, hablamos cerca de un 21%, pero que resulta también ser representativa de organizaciones que por diversas circunstancias están considerando hacer ajustes a la baja, disminuir el presupuesto para un plan específico o bien para de manera integral su programa de beneficios. Como parte del soporte que nosotros tenemos dentro de Mercer Marsh Beneficios, contamos con todo un benchmarking de beneficios que les permite a ustedes situarse justamente de manera tanto general por industria y justo conocer el momento o el nivel en el que están en cuanto a la oferta de beneficios que pueden estar dando a sus empleados. Tenemos diferentes diagnósticos alrededor del plan de beneficios, planes orientados a la contención de la siniestralidad, muy importante, anticiparnos al comportamiento de nuestras pólizas de gastos médicos mayores, analizarlas de manera detallada y que esto nos permita de alguna forma implementar iniciativas que tocaremos un poco más adelante cuando hablemos del tema de salud y bienestar, pero que nos permitan realmente anticiparnos a ciertos riesgos latentes en nuestra población y que esto se traduzca en un impacto positivo en la contención de costos, tanto directos como indirectos en esta materia. Hablamos ya de soluciones complementarias de los planes médicos tradicionales, lo cual representa un reto para las organizaciones. Planes de cobertura, por ejemplo, hacia la atención emocional, hacia la atención psiquiátrica, planes específicos a ciertos grupos dentro de la organización y, por supuesto, todo lo que tiene que ver alrededor de los GBMs y Regionals, RBMs, que nos permite también tener esta visión de alguna manera integral, de alguna manera holística, pero acotada incluso a cada país y a las condiciones de cada país. Siguiente. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Vamos a tener una pequeña interacción con todos ustedes. En sus pantallas va a aparecer una encuesta. Y esta encuesta queremos que todos puedan participar respondiendo a la pregunta: ¿cuál iniciativa está considerando su empresa implementar en los próximos 6 meses? Mientras que ustedes van respondiendo, yo aprovecho para contarles que este evento está siendo grabado y que en los próximos días ustedes van a recibir en su correo electrónico el enlace que les dará acceso a la repetición de este evento. Así es que todos los que están preguntando en este momento de que si van a tener la presentación, sí, efectivamente van a recibir la repetición de este evento en la que podrán ver no solamente esta presentación, sino la participación de nuestros panelistas. Vamos a darle un momento más. Las opciones de respuesta. Gustavo. Danos un segundo, Carlos. Perfecto, súper interesante, porque la idea es que vamos a contrastar justo los resultados que estamos teniendo acá en línea respecto a los resultados que tuvimos en la encuesta Reinventando Beneficios 2021. Esta encuesta, recordemos, participaron más de 640 empresas en América Latina y justo vamos a contrastar estos resultados que estamos viendo con ustedes versus los resultados en una diapositiva siguiente. Adelante, Gustavo. Así es. Vamos entonces a cerrar las votaciones y vamos a compartir los resultados. ¿En pantalla los pueden ver todos? Perfecto. Muy bien. Pues efectivamente, Gustavo, podría afirmarles, vamos a la siguiente diapositiva para que revisemos los resultados del estudio regional donde participaron más de 640 empresas. Y podemos ver que prácticamente el resultado es bastante similar. Vemos que las 3 principales estrategias coinciden justo con lo que estamos viendo. En nuestro estudio, el 52% de las empresas indicaron fortalecimiento de los planes de bienestar y salud. 47% en este panel que estamos hoy conectados indicaron más de 110 participantes, que sería su principal prioridad. Segundo lugar, la parte del diseño de beneficios para trabajo remoto.
Coincide incluso prácticamente el porcentaje, estamos hablando, nuestro estudio 49%, las personas que están hoy conectadas indican 43% de participantes, y claramente escuchar las preocupaciones de cara a los colaboradores con un 34% versus 46% el estudio. Resultados en orden de prioridad muy importante. Un tema que me llama muchísimo la atención y me da perfecta introducción para hablar de la tercera estrategia es implementar beneficios flexibles. Gustavo, en nuestro estudio sale con un 19% de interés en América Latina y en las personas que están hoy conectadas estamos hablando de un 33%. Esto quiere decir que muy probablemente en los próximos 2-3 años América Latina a nivel global será pionero en estos modelos de implementación de beneficios flexibles. Y me da perfecto para hablar de este punto como estrategia número 3. Recordemos que la primera estrategia que veíamos con Ariel es diversidad, equidad e inclusión de cara a las políticas de los beneficios. Segundo, la importancia de optimizar los planes, maximizar lo que actualmente se invierte, identificando qué es importante y qué no es importante para la estrategia y los empleados. Tercero, beneficios flexibles. Quiero aquí resaltar en esta gráfica que les preguntamos a las empresas este año cuál era el interés de evaluar el programa de beneficios flexibles a través de un esquema de diagnóstico. Y encontramos en economías muy importantes, como el caso de Brasil, que este indicador pasa en interés de evaluar este esquema en las empresas localmente en Brasil, pasa del 25% al 48%. Si vemos incluso geografías como Centroamérica, con Guatemala, indicadores que pasan del 22 al 57%. Vemos incluso geografías como el caso de Colombia, donde porcentajes que pasan del 14 al 17%. Y en general la región pasa de un 12% a un 20% de interés a nivel de toda América Latina. Estamos hablando de más de 80 compañías que actualmente están evaluando en sus diversos sectores la implementación de beneficios flexibles. Pero, ¿en qué consiste este modelo? Este modelo básicamente consiste en que hoy las compañías construyen una arquitectura corporativa y mandatoria de beneficios, que todos los empleados deben acceder a estos planes, pero permiten crear un cupo en puntos o en dinero donde el empleado podrá seleccionar una vez al año estos beneficios acorde a su estilo de vida, al trabajo remoto que elige y a la forma híbrida que se está construyendo la relación a nivel laboral actualmente post-pandemia. Estos esquemas son muy interesantes porque incluso permiten incluir dentro de los portafolios de beneficios a la carta o de selección temas relacionados con tiempo, beneficios intangibles que típicamente no son cuantificados y permite adaptar los estilos de vida de los empleados. 3 grandes retos que tenemos en América Latina. Primero, negociación con proveedores. Tenemos que comenzar a materializar este tipo de portafolios en proveedores que permitan acompañar de manera sinérgica la implementación de estos modelos. Segundo, el aspecto legal. Tenemos que evaluar de manera muy importante cómo hoy los beneficios y los esquemas de bienestar que se otorgan dentro de las geografías y las empresas se pueden adaptar a un modelo de estos sin que tenga un impacto fiscal, tributario y legal que ponga en riesgo en el largo plazo, en el corto plazo, la estabilidad de la compañía y de la relación con el empleado. Y tercero, un tema que es muy importante y es cómo logramos optimizar la inversión actual para que este no sea un modelo más oneroso para las compañías, sino que efectivamente represente maximización. Actualmente, en Mercer Marsh Beneficios, ofrecemos soluciones desde un estudio de viabilidad, plataformas tecnológicas que permiten vivir la experiencia del empleado y crear planes de comunicación para el change management, que significa un esquema de beneficios flexibles. Quiero darle la palabra a Ariel a Gustavo, para que comencemos con el cuarto punto y es para mí uno de los temas más importantes que surge como hallazgo de este estudio, potenciar los planes de comunicación. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, el cuarto hallazgo de este estudio es potenciar un plan de comunicación y aquí le preguntamos a las empresas principalmente cuáles eran las iniciativas a desarrollar dentro de los próximos 6 meses. Y dentro de esto hablamos de los temas de comunicación para empleados. ¿Qué nos sorprendió? Que el 42% de las empresas encuestadas piensan implementar o potenciar un plan de comunicación sobre su programa de beneficios. Y esto nos llama más la atención y cobra más importancia en la medida en que vamos y comparamos con la primera medición de este estudio que, como menciona Carlos, se hizo solamente 6 meses después de iniciar como todo este proceso de pandemia.
En ese entonces, digamos que esta respuesta solamente arrojaba un 35% de interés. Así es que vemos cómo hay un 7%, 7 puntos porcentuales por arriba respecto a este tipo de iniciativas. Pero entonces, ¿cuáles serían los temas principales de interés sobre los que las empresas quieren hablar? Y ahí claramente, como pueden ver en pantalla, el primero tiene que ver con el cuidado de la salud mental de los empleados y los grupos de interés, con un 38%. En un segundo lugar y empatados con un 30% está el conocimiento general del plan y la utilización y uso adecuado del mismo. Y aquí es clave pensar en esto. Recuerden que la modalidad de trabajo remoto, yo creo que llegó para quedarse y lo hemos visto en los diferentes estudios que hemos hecho. Entonces, ¿cómo mantener ese bienestar en línea con el empleado y que el empleado sepa cómo tiene que utilizar y cuáles son los beneficios que tienen y cómo los puede usar adecuadamente en este periodo, digamos, de nuevo normal, se vuelve clave para el desarrollo de las comunicaciones? Asimismo, la educación sobre vacunas y campañas de vacunación y autocuidado resultan también ser muy importantes a pesar de, digamos, que el avance en los esquemas de vacunación de los diferentes gobiernos en las diferentes localidades. Están todas las prácticas de ergonomía y pausas activas en trabajo remoto. También se ha vuelto esto uno de los retos importantes de las empresas para cuidar el bienestar y la salud de sus empleados, así como el acceso a las recomendaciones para un retorno seguro al lugar de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, también vemos que no solamente se considera la modalidad de trabajo remoto, sino también, como nos decía al principio Carlos, todas esas modalidades híbridas o de alternancia que se están presentando en las empresas y cómo después de estar un año y medio en casa, pues tienes que retornar al lugar de trabajo. Y finalmente está el acceso digital a los programas de beneficios. Y eso también se vuelve un tema muy importante porque anteriormente teníamos a los empleados en un sitio, digamos que controlado, en el cual ellos tenían acceso a las personas que tenían información y que podrían brindarles orientación a los empleados. Ahora hay que facilitar herramientas para que ellos puedan acceder a no solamente el conocimiento del plan de beneficios, sino también algunos procedimientos frecuentes, a ese tipo de preguntas que pueden autogestionarse ellos de forma, digamos que autónoma y sin tener que depender de un tercero o de otro funcionario que le brinde la orientación necesaria. En nuestro portafolio hay muchas soluciones que conectan con este tipo de hallazgos. Entre ellas hemos desarrollado una serie de toolkits y de campañas que atacan precisamente estos temas. Uno de ellos es el de salud mental. Tenemos campañas desarrolladas para vacunación, desescalamiento de COVID-19 y la gestión del riesgo basada en comportamiento. Asimismo, podemos acompañarlos en todo lo que es el lanzamiento o relanzamiento de planes de beneficios, bien sean tradicionales, flexibles o incluso de beneficios individuales que requieran, digamos que un proceso interesante o más importante o más impactante por parte de ustedes hacia sus empleados. Pero hablemos ahora entonces, dentro de este estudio, de otra pregunta que formulamos dentro de la investigación, y era, si ya sabemos cuáles son los temas principales de los que quieren hablar las empresas, ahora hablemos de cuáles serían los canales o las iniciativas que quieren emprender para poder comunicar a sus empleados todo esto que acabamos de ver. Y ahí vamos, por ejemplo, con este tema que es prevalente, que es el de diseñar un proceso de inducción 100% digital para los nuevos empleados. Claro, las empresas, digamos que estamos en unos procesos de o trabajo remoto, de alternancia, híbridos, pero lo que no se ha detenido es el proceso o la necesidad de seguir contratando personas. Pero estas personas, al entrar a la organización, necesitamos y las empresas necesitan tener una forma de hacer un proceso onboarding que no sea presencial. Y esto, digamos que nos lleva a hablar de la posibilidad de diseñar este tipo de soluciones para que se puedan dar esos procesos. Lo segundo sería desarrollar audios o videos para hacer comunicaciones a través de WhatsApp. Y esto es clave también. ¿Por qué es clave? Porque si algo nos demostró la pandemia es que hubiera sido muy diferente si este proceso se hubiera vivido con la tecnología que teníamos hace 10 años, es decir, con un WhatsApp que no era tan avanzado, sin tantas opciones de compartir, digamos que no solamente información, sino contenidos, y en ese orden de ideas empieza a tomar mucha relevancia
por efectos de la inmediatez, por efectos de la instantaneidad, el hecho de tener audios y videos para WhatsApp. Las secciones exclusivas para beneficios en las intranets también se vuelven claves. Y como les decía hace un rato, el poder, el que el empleado pueda tener una autogestión sobre sus procedimientos comunes, sobre las respuestas, digamos que más frecuentes a las preguntas que también se presentan con mayor frecuencia, resulta muy importante. Y finalmente están las charlas de orientación o grabadas que quedan para ser consumidas on demand. Y esto es clave también, ¿por qué? Muchas respuestas que tienen que dar las áreas de recursos humanos están ligadas a procedimientos frecuentes. Entonces, en la medida en que yo le doy la posibilidad al empleado a través de un menú que pueda escoger cuál es el tema del que quiere hablar, pues, o del que quiere saber, pues estoy, digamos que también aliviando mucho la carga operativa que tienen que llevar estas personas de las áreas de recursos humanos al tener que estar respondiendo durante varias veces en el día la misma pregunta. En ese orden de ideas, en nuestro portafolio, ustedes pueden encontrar que podemos ayudarlos con la grabación de este tipo de videos y tutoriales para los procesos de inducción. Podemos hacer entregables multiplataforma, esto es para WhatsApp, Teams, circuitos de televisión, intranets, etcétera. Tenemos la posibilidad de acompañarlos con manuales en PDF navegables hechos a la medida de sus necesidades y charlas de presentación de beneficios que ustedes, al igual que están viendo esta, podrán tener después acceso on demand. Y finalmente, y aquí hay una parte muy importante y muy interesante de nuestro estudio, en este hallazgo, preguntamos sobre, digamos que la aceptación y adopción de las medidas y protocolos de seguridad para un retorno al trabajo. Y los invito a que miremos esta primera línea que dice regional y vemos aquí en morado y en verde oscuro un 35% de empleados. Este 35% de empleados son sobre los que nosotros en términos de comunicaciones tenemos que trabajar más duro. En los otros también trabajamos, pero digamos que ya tienen una adopción de estos protocolos y de estas medidas ya muy maduro y muy inconsciente. Inconsciente en este caso es que lo hacen de forma autónoma. Utilizo las medidas o los elementos de protección personal sin que nadie tenga que estarme recordando que lo debo hacer, la importancia de tenerlos que llevar. Entonces, en ese orden de ideas, este último 35% que nos dice, uno, hay unos que solamente entienden y acatan los protocolos básicos para estar dentro de la empresa y hacer su trabajo. Y hay otros que siendo conscientes del problema, es decir, los que están marcados en verde, que entienden el problema, pero es necesario estar frecuentemente diciéndoles que tienen que utilizar los elementos de protección personal, que tienen que obedecer los protocolos de bioseguridad, y allí hay un trabajo muy interesante, y es cuál, todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo basada en el comportamiento. La solución al problema de la pandemia no es solamente la vacuna, es todo lo que pasa de ahí para allá y cómo nuestros empleados van a empezar a asumir comportamientos que realmente sean seguros. Importante aquí de nuestro portafolio conectarlo con el reforzamiento de la estrategia de comunicación a través de los influencers corporativos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos acompañarlos en el proceso de selección, elección y entrenamiento de influencers corporativos que les ayuden a ustedes a amplificar ese efecto que tienen todas estas campañas y todas estas comunicaciones que ustedes adelantan dentro de su compañía. Los dejo nuevamente entonces en compañía de nuestro colega Ariel Almazán. Adelante, Ariel. Gracias, Gustavo. Interesantísimo ver que cerca del 50% de nuestros participantes tienen claramente en mente que una de las estrategias a corto, mediano y largo plazo de sostenibilidad para las organizaciones está directamente anclada al fortalecimiento de los planes de bienestar y salud dentro de las organizaciones. Hablaba yo al inicio que la pandemia de COVID-19 nos ha puesto frente a retos que muchas de las organizaciones jamás imaginaban. Y uno de ellos justamente es el impacto que puede llegar a tener la salud y el bienestar de los colaboradores en la dinámica incluso operativa de las organizaciones. Buscar fortalecer, buscar redirigir las estrategias en materia de salud y bienestar
hoy en estos momentos resulta crítico para prácticamente todas las organizaciones. No importa si eres una organización pequeña o si eres una organización demasiado grande, es indispensable que busquemos, acorde justamente a las necesidades que pudiera haber dentro de la plantilla laboral, reforzar estos planes enfocados a la salud y al bienestar. En la encuesta que nosotros hemos realizado, prácticamente todas estas esferas que pueden ver en la pantalla, planes de nutrición, programas de manejo del estrés, bonos para gimnasio, coberturas médicas, asesoría financiera, telemedicina, tienen un porcentaje de mantenimiento muy interesante de manera indefinida. Sin embargo, y de nueva cuenta, retomo, con la pandemia estas necesidades se han agudizado, de tal forma que es necesario que las organizaciones cuenten con iniciativas integrales que forman parte del apoyo y el soporte dentro de nuestra cartera de servicios, promover de alguna manera estrategias que vayan enfocadas no solamente a un bienestar físico, ese bienestar tradicional donde promovíamos a lo mejor conductas orientadas al sedentarismo, a la alimentación, sino más bien comenzar a ver el bienestar desde una visión integral que incluya las diferentes esferas en las que nos encontramos inmersos como seres humanos. Y esto implica pensar en el bienestar físico, en el bienestar mental, en el bienestar social y, por supuesto, en el bienestar financiero. Ahora bien, es importante partir de algo. No podemos aventar flechazos al aire sin tener realmente un target, sin tener un blanco, un objetivo en materia de salud y bienestar. Y para ello es indispensable llevar a cabo una evaluación integral de riesgos a la salud dentro de la población, dentro de sus colaboradores, entender exactamente cuáles son las dolencias que tienen en alguna de estas esferas de bienestar y atacar de manera estratégica, altamente capitalizable incluso para la organización, con iniciativas muy puntuales que permitan de alguna manera anticiparnos, reconocer oportunamente, controlar y evaluar los riesgos a la salud presentes dentro de nuestra población. Es indispensable migrar desde esa visión tradicional del wellness a una visión, insisto, mucho más integral, multisectorial, multidepartamental dentro de las mismas organizaciones, donde todo el mundo esté involucrado justamente en esta cultura de salud y bienestar. Compartimos dentro de nuestras soluciones un estudio muy interesante, Health on Demand, un estudio global que también les permite a ustedes justamente situarse, compararse. Es un benchmark que les va a permitir entender cuáles son las iniciativas que en estos momentos están resultando más interesantes, de mayor impacto para las organizaciones de los diferentes sectores y que de alguna manera les permitirá a ustedes, a manera de buenas prácticas, implementar incluso soluciones ya probadas previamente en diferentes ambientes. Y algo indispensable, ¿qué hacer con toda la data que de alguna manera podemos tener alrededor del comportamiento, de la salud y el bienestar de nuestra gente? ¿Cómo llevar a cabo este análisis, déjenme decirlo, del Big Data que nos permita hacer cruces interesantísimos sobre el comportamiento de estas variables en situaciones o en variables como puede ser ausentismo, presenteísmo, impacto en la siniestralidad, en la accidentabilidad? Tener justamente toda esta base de datos a través de esta solución Health Data Analytics que les permita a ustedes, de nuevo, conocer exactamente los hilos, el backstage de todo lo que se está llevando a cabo y que las iniciativas que actualmente se pudieran llevar a cabo no solamente se queden en un porcentaje de participación, sino realmente que exista un seguimiento a corto, mediano y largo plazo, donde tengamos de nuevo una visión bien orientada a lo que como organización también queremos obtener y que se vuelva simple y sencillamente un tema ganar-ganar. La siguiente. Interesantísimo lo que descubrimos justamente en esta encuesta, dentro de este quinto pilar, cuando preguntamos si las organizaciones habían considerado implementar en los próximos 6 meses algún cambio en los planes de salud. Pareciera
justamente que, de nuevo, la pandemia no es que haya provocado, la pandemia ha hecho evidente que tener una población trabajadora sana, una población trabajadora segura, está directamente relacionado con los niveles de productividad, con los niveles de seguridad, con los niveles de compromiso o engagement que puede tener nuestra gente dentro de la organización. Y justamente ligado a esto, cuando se hace esta pregunta, vemos que prácticamente los países que participan en la encuesta mantienen una idea o tienen una idea de mantener vigentes todas estas soluciones, planes e iniciativas. Interesantísimo ver que prácticamente menos del 1% en promedio ha considerado reducir, suspender o eliminar. Un dato muy interesante, y con esto voy a pasar a Carlos la palabra, es que necesitamos poner sobre la mesa de discusión hacia dónde queremos ir, hacia dónde estamos yendo en temas de salud y bienestar. Entender nuevamente que cada uno de nuestros empleados puede tener necesidades muy particulares y que es necesario partir de una base, analizar como lo podemos hacer en nuestras organizaciones cuando hablamos de riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, ergonómicos, ahora psicosociales, entender de manera muy integral cuáles son los riesgos a la salud de nuestra población y, ojo, con base en esto, empezar realmente a generar estrategias de salud y bienestar, decía yo, altamente capitalizables, pero sobre todo de muy alto impacto para nuestra gente. Adelante, Carlos. Gracias, Ariel. Bueno, yo quisiera hacer simplemente una recapitulación de los principales hallazgos. Recordemos entonces que avanzamos con Ariel en un primer tema y es cómo ajustamos los conceptos de diversidad, equidad e inclusión en nuestros programas de beneficios y bienestar. Revisamos con Ariel también el concepto de optimización y maximización en inversión. Vimos como alternativa la implementación de beneficios flexibles para la adaptación a la realidad del trabajo remoto. Con Gustavo revisamos de manera profunda la parte de potenciar un plan de comunicación y pasamos por un capítulo muy interesante que fue la principal prioridad que marcaron los clientes y asistentes actualmente a este webinar, que es todo el fortalecimiento de los planes de bienestar y salud. Este sexto tema, que es todo lo que tiene que ver con el diseño de beneficios para el trabajo remoto, simplemente recordarles que en este estudio recolectamos más de 100 programas y planes de beneficios y bienestar que las empresas están otorgando a los empleados, tanto el pasado como el presente y el futuro, la sostenibilidad e incluso las prevalencias y tendencias en estos más de 120 programas que recolectamos en América Latina en más de 13 geografías. Sin embargo, pues uno de los principales temas es justo preguntarnos como compañía, independientemente del sector, ¿cómo vamos a trabajar de ahora en adelante? Y solamente algunos de los hallazgos que encontramos: compañías que deciden mantener de manera indefinida conceptos de trabajo remoto de carácter híbrido o incluso de trabajo a distancia, un 63%. Probablemente esto va a cambiar no solamente por el tipo de nivel jerárquico, sino también por el sector y las claras estrategias corporativas que se tengan por negocio. Solamente darles un mensaje acá muy importante. Cada vez más los temas de beneficios y bienestar se vuelven preponderantes para acompañar cualquier de la estrategia que ustedes diseñen de cara a la corporación en el concepto de trabajo remoto. Y podemos ver algunas prácticas de beneficios de bajo costo y alto impacto, como los temas de horarios flexibles adaptados a necesidades del empleado o incluso a conceptos de adultos mayores, cuidado de los hijos, y vemos una prevalencia importante de conceptos de días adicionales para asuntos personales que comienza a ser no solamente una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, sino también una maximización de inversión en los tiempos que actualmente las compañías entregan para los empleados a transcurso del año. Quisiera en este punto avanzar en un tema muy importante. Siguiente diapositiva. Estamos hablando de un tema que está surgiendo en América Latina de una manera muy importante, y es cómo estamos acompañando los procesos de desconexión digital. Recordemos que el concepto de desconexión digital es una política de trabajo que garantiza que los empleados no tengan actividades laborales por medio de herramientas digitales fuera del tiempo laboral. Y quisimos preguntarle a las compañías que participaron en este estudio y nos encontramos un importante hallazgo. Solo el 16% de las compañías tienen políticas inmersas en sus programas de bienestar y beneficios relacionados con este tema.
Cuando fuimos a ver algunas de estas, y como podemos ver en la gráfica, quisimos clasificar las 4 políticas más prevalentes. Y nos encontramos estos números que vemos acá regionalmente. Entre un 85 y un 80% de las empresas llevan a cabo el respeto de horas de descanso y el respeto de vacaciones. Sin embargo, vemos unos esfuerzos importantes por compañías en América Latina de comenzar a incorporar regulación de horarios de conexión, reuniones, incluso de mensajes, llamadas y correos a los empleados por fuera de los horarios, garantizando un concepto de bienestar atado al concepto de desconexión digital. Recordemos que en América Latina ya tenemos varias geografías, como el caso de Colombia, como el caso de México, donde esto comienza a tener una incidencia de carácter legal. Y es parte de la estrategia de beneficios y bienestar desde el concepto de trabajo remoto, comenzar a preparar nuestras políticas en torno a estas situaciones. Como podrán ver, en nuestro estudio recapitulamos no solamente tendencias regionales. Para cada una de las geografías que ven a continuación, más de 12 países, logramos extraer indicadores, prevalencias que van a permitir que muchas de las empresas que actualmente poseen más de presencia en muchos de los países puedan llevar a cabo diseño de estrategias atado a la realidad local y geográfica. Avancemos a la siguiente diapositiva para que revisemos un tema que para nosotros ha sido muy importante, y es hoy cómo la pandemia comenzó a generar nuevas formas de creación de beneficios monetarios de carácter a la situación que estamos viviendo. Y comenzamos a ver nuevos bonos que comienzan a ser importantes en el acompañamiento de la seguridad social y los sistemas básicos de salud en los hogares. Algunos de los beneficios que nos llaman la atención, adicional al bono de gastos del hogar, que muchas de las compañías lo utilizaron canjeando o eliminando los vales de alimentación y transporte por este tipo de iniciativas, comenzamos a ver bonos asociados a los gastos de COVID-19. Como podemos ver en la gráfica, un 12% de las compañías, estamos hablando más de 120 empresas en América Latina, comenzaron a utilizar este bono asociado a gastos del COVID para cubrir temas de test, conceptos de protección en el hogar atados al COVID, y encontramos en nuestro estudio que más del 27% de las compañías que utilizan este bono invierten aproximadamente entre 25 y $50 mensuales. En el detalle del estudio vamos a encontrar no solamente estas prevalencias por país, sino que también vamos a encontrar las prevalencias en términos de inversión en dólares que van a permitir que podamos tener una precisión en caso de que acompañemos el rediseño de estos beneficios. Nosotros desde Mercer Marsh Beneficios estamos en capacidad de acompañarlos en este diseño de diversos beneficios, rediseñar e innovar y volver a la vanguardia todo su plan de beneficios y bienestar a futuro en el corto, mediano y largo plazo. Adelante, Gustavo. Solo quería recapitular un poco este estudio Reinventando los Beneficios para que muchos de los que estamos conectados acá en la llamada comprendamos lo que tenemos dentro de este reporte. Logramos recolectar, como les mencioné hace un momento, más de 120 prácticas en conceptos de beneficios y bienestar en diversos capítulos. Pasamos no solamente por beneficios asistenciales a la salud y el bienestar, también recolectamos información de conceptos de flexibilidad de tiempo. Pudimos incluso detallar políticas de otorgamiento asociadas al trabajo remoto, no solamente en conceptos de herramienta de trabajo, sino también en conceptos de entretenimiento. Indicadores como compañías que aproximadamente hoy en Latinoamérica un 10% invierten bonos para pagos de entretenimiento del empleado en su casa, como Pay-Per-View, Netflix, Amazon, Disney Plus, son parte de las grandes estrategias que encontramos como iniciativas para potenciar los planes de beneficios y bienestar. Este estudio, además, por ser su segunda versión, nos va a poder evidenciar cuáles de los beneficios respecto al 2020 aumentan, disminuyen, se desestimulan o incluso cuáles de estos podrían tener sostenibilidad futura en el largo plazo. Un estudio que sin duda los va a ayudar a ustedes a derivar y a poder darle guía a lo que significaría su plan de beneficios y bienestar en el mediano y largo plazo. Adelante, siguiente diapositiva.
Bien, Carlos, ¿qué te parece si interactuamos un poquitico con nuestros participantes del día de hoy? En sus pantallas, así como apareció hace un rato, va a aparecer una encuesta. Y esta vez lo que vamos a ver, o lo que les vamos a preguntar es, de las siguientes soluciones, ¿cuáles son de mayor interés para usted? Y puede seleccionar máximo 3 opciones. De acuerdo, Gustavo. Esta pregunta les pedimos el favor a nuestros colegas de MMC, de Marsh, que no la respondan, por favor. Y mientras que ustedes van dándole respuesta a esta encuesta, a esta pregunta, yo aprovecho para recordarles que no solamente se va a compartir la grabación del evento, sino la presentación que estamos utilizando. Así es que todas las personas que nos han preguntado internamente si les vamos a compartir la presentación, sí, efectivamente la vamos a compartir al final del evento. Bueno, vemos que se está moviendo rápidamente aquí esta urna virtual. Vamos a darles un par de segundos más. Gustavo, cabe resaltar la importancia de comenzar a ver cómo estas estrategias de beneficios y bienestar van cambiando en el corto plazo. Antes, para poder identificar cambios en estas iniciativas, Gustavo, típicamente revisábamos los estudios cada 2 años. Hoy la realidad es que esto está cambiando cada 6 meses. Me sorprende sin ver los resultados finales, que hoy más del 60% de los asistentes que están acá, somos más de 390 personas, consideran la implementación de beneficios flexibles como una estrategia en el corto plazo para potenciar la reinvención de beneficios. La verdad es un resultado muy interesante. Me llama la atención, Gustavo, también, en segundo lugar, cómo hoy las compañías quieren comenzar a diseñar las arquitecturas de los planes de beneficios. Y es que hoy parte de los hallazgos que nos da la reinvención a raíz del nuevo normal es cómo hoy tenemos que organizar, comenzar a armonizar, optimizar la inversión, identificar qué planes y programas efectivamente conectan con la estrategia y con los empleados para hacer una arquitectura que sea impecable de cara al futuro. Y me llama mucho la atención, Gustavo, también un resultado muy importante que tiene que ver justo con el concepto de beneficios inclusivos. Y aquí simplemente darle la palabra a Ariel. Estamos hablando, Ariel, más del 30% de asistentes que indican adecuar los beneficios inclusivos en este punto. Por supuesto, decías muy bien, Carlos, que estamos ante condiciones completamente dinámicas, ante una sociedad que incluso hay expertos que llaman una sociedad líquida. Esto es una sociedad muy cambiante, muy fluida, donde justo considerar este tipo de adaptaciones y de adecuaciones, ya les decía yo, diversidad finalmente es aceptar e integrar las diferentes características que podemos tener como individuos, pero incluirlos es realmente entender justamente y compartir estas necesidades y hacer algo para satisfacer estas necesidades. Hoy más que nunca, ¿no? Las organizaciones, y perdón que retome la analogía, no solamente es suficiente que inviten a su gente a la fiesta, sino que realmente los tomen en cuenta y los saquen a bailar. Y esto, traspolándolo justamente en el tema de beneficios, es particularmente necesario que toda esta oferta que podamos ofrecerlo esté justamente alineada a esta diversidad de pensamiento y de condiciones que pueden imperar dentro de nuestras organizaciones. Muy bien, Ariel, muchas gracias. Vamos a pasar entonces rápidamente a nuestra última diapositiva para dar paso al espacio de preguntas y respuestas. ¿Qué están viendo en pantalla nuestros asistentes hoy, Carlos? Gustavo, indiscutiblemente un tema, y es cómo acompañarlos, porque sé que muchas de las preguntas que probablemente se están haciendo nuestros asistentes es, bueno, si yo quiero implementar alguna de estas estrategias, ¿cómo poder avanzar? Tenemos hoy un grupo de especialistas en más de 11 geografías, como pueden ver en la lista, no solamente los líderes de consultoría que acompañan este proceso, sino también a nivel regional cómo podemos acompañarlos. Recuerden que esta presentación la vamos a compartir con todos los asistentes,
pero va a ser muy importante transmitirles un mensaje importante. Estamos dispuestos a acompañarlos tanto desde lo regional como desde local. Y por eso tenemos un equipo especializado en cada una de estas países que van a acompañar el proceso de adecuación de sus estrategias, independientemente si eres una compañía nacional, multinacional o multilatina, o incluso si estás pensando en expandirte en cualquiera de los sectores. Como pudieron ver, tuvimos participación de más de 15 sectores en este reporte, compañías que pudieron extrapolar sus necesidades y sus temas en materia de beneficios, independientemente del volumen de empleados y de la cantidad de empleados que se tengan actualmente proyectadas en cada una de sus geografías. Adelante, Perfecto. Gustavo. Perfecto, Carlos. Vamos entonces a iniciar nuestro proceso de preguntas y respuestas. Recuerden que en la parte inferior de sus pantallas hay una opción de Q&A donde ustedes pueden poner pues todas sus preguntas y vamos a tratar de la respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles. Nos escribe por aquí Adriana Rasuri y otra persona que había escrito por el chat, Sara, y en este momento se me escapa el apellido, preguntándonos sobre un concepto en el que estuvimos hablando en esta presentación y es el tema del influencer corporativo. ¿Qué es? Y aquí hay otra que dice cómo involucrar a los líderes para que asuman con mayor responsabilidad el papel de influencers y apoyen los planes de recursos humanos. Bueno, el concepto de influencer corporativo es simplemente buscar que dentro de su compañía hayan colegas que tienen, digamos que ese liderazgo natural que le permitan a ustedes amplificar el efecto que tienen y la credibilidad de las comunicaciones que se generan desde la compañía hacia los empleados. Si ustedes ven, digamos que en redes sociales los influencers lo que tienen en mayor medida es el poder de convencimiento, el poder de credibilidad. A lo mejor nuestro influencer corporativo no es precisamente el gerente general ni el CEO de la compañía. Es más, yo les diría que para ciertas estrategias yo no desgastaría la figura del CEO porque no es lo más recomendable. Ahora, ¿cómo hacerlos partícipes de la estrategia y cómo hacer que apoyen los planes de recursos humanos? Aquí indiscutiblemente es un proceso de venta interna y para esto no es suficiente con llegar a la oficina del gerente, a la oficina del líder, a la oficina del CEO, ponerle un micrófono, poner una cámara al frente y decirle lo que tiene que decir. En ese caso es importante que ustedes, uno, hagan una lista de los influencers corporativos que van a utilizar de acuerdo con la estrategia y los temas que quieren abordar. No, un influencer no debe ser bueno para todos los temas, es necesario tener varios. Dos, esos influencers hay que sensibilizarlos y hay que entrenarlos. Y tres, las estrategias las deben conocer desde la A hasta la Z, porque si usted lo pone a decir algo en lo que la persona o no cree, no está convencida o que ni siquiera conoce, pues ahí usted va a tener un problema serio y su estrategia de influencers no va a funcionar. Como les decía también en su momento, nosotros desde Mercer Marsh Beneficios podemos acompañarlos, uno, en el proceso de selección y dos, en el proceso de entrenamiento, tanto para la selección y elección de sus influencers como en el entrenamiento de los influencers corporativos y los materiales que ustedes podrían sacar posteriormente basados en esta estrategia. Bien, vamos a otra pregunta. ¿Podrían indicar qué comprende el concepto bono de gastos asociados al COVID o gastos asociados al hogar? Perfecto, Gustavo. Muchas de las estrategias que hicieron las compañías durante esta pospandemia, un nuevo normal, fue revisar cuáles beneficios, dependiendo de su estrategia de trabajo remoto, iban a ser estáticos. Eso quiere decir que el empleado no iba a poder utilizar de manera amplia. Se dio principalmente en bonos de gasolina. Muchas de las compañías incluso utilizaron los company car o asociados a gastos de los company car. Lo que hicieron fue utilizar y transformar estos bonos en conceptos de gastos para cubrir Internet, reformas de los escritorios en el hogar, incluso conceptos de sillas ergonómicas que no fueron cubiertas por algunas compañías, y poder utilizar este bono para que el empleado pudiera acceder a estos gastos de servicio básico. O lo segundo, utilizaron también la posibilidad de optimizar y crear unos bonos tipo COVID que permitieran que el empleado y su grupo familiar cubrieran con este bono, como les mencioné en la charla, aproximadamente entre 25 y 50 dólares por empleado mes. Y con esto poder cubrir gastos asociados a test de pruebas, temas de protección en el hogar como
alcohol, como temas de máscaras, por ejemplo, y todos los conceptos asociados a gastos básicos y de corto plazo en el concepto de COVID. Eso es básicamente, Gustavo, lo que vimos como tendencia en estos dos bonos particularmente. Perfecto, Carlos, gracias. Y aquí viene una pregunta que creo que tiene bastante de largo y de ancho. Dice un participante anónimo, dice, ¿de qué manera podríamos implementar este programa de Flex Benefits? En un estudio que hicimos también es una necesidad de la empresa donde trabajo. A manera de reembolso, ¿podría funcionar? ¿Qué implicancias tributarias tendría o sería a manera de bono? Bueno, le diría que en primer lugar contáctanos para que los acompañemos. El esquema de beneficios flexibles tiene 4 procesos, un proceso de viabilidad y diagnóstico, luego una etapa de diseño que nos permite adecuar productos y portafolios y ver el impacto desde el aspecto financiero, legal y de percepción del empleado y en la estrategia del negocio. También estamos en capacidad de implementar y administrar a través de herramientas tecnológicas, procesos operativos y personas. Somos un outsourcing 100% para los esquemas de beneficios flexibles en cualquiera de las geografías que ven en pantalla. Entonces, les diría que nos contacten en su geografía particularmente para que podamos acompañarlos en este proceso. Muy bien. Estoy leyendo las preguntas en orden de llegada. Tengo aquí otra que dice, tomando en cuenta el trabajo remoto en reuniones previas, los gerentes de mercados o regionales tienen la inquietud que el trabajo remoto elimine o disminuya el sentido de pertenencia del trabajador nuevo en una compañía. Tomando en cuenta el onboarding desde su experiencia, ¿qué impacto ha tenido esto en las empresas actualmente? Es una buena Perfecto. pregunta. Adelante. Yo creo que eso tiene un poquito de comunicación y tiene un poquito de beneficios. Desde la perspectiva de la comunicación resulta siendo la amalgama. Esa es la dendrita que conecta las neuronas. Y si la comunicación se da en un proceso habitual, frecuente y fluido, efectivamente va a permitirnos mantenernos en línea con su bienestar. Entonces yo creo que es clave precisamente por eso que si bien cambia la presencialidad por el trabajo remoto, no quiere decir que esos trabajadores estén abandonados o en soledad en sus labores del día a día. Entonces ahí empieza a cobrar mucha importancia todo lo que se haga para comunicar cosas que realmente le generen valor, cercanía y que se desarrollen actividades que acerquen a los diferentes stakeholders de la compañía, y estos son gerentes, empleados, operativos, administrativos, en celebraciones de cumpleaños, fechas especiales, o que se puedan desarrollar trivias, actividades lúdicas que les permita mantenerse conectado y recordar el gran lugar para trabajar en el que sean, digamos, del que se hacen parte por trabajar allí. Sí, No sé, Carlos, si Gustavo. quieras complementar con la parte de beneficios. Agregaría 3 elementos muy importantes. Indiscutiblemente, el impacto en seguridad y salud del trabajo es un tema que se debe evaluar, sí o sí, y cómo las compañías ajustan esta visión. 2, indiscutiblemente, el liderazgo, el concepto del líder y cómo esto se engloba dentro del impacto en la propuesta de valor al empleado. Y hay un elemento que me parece muy importante que hemos visto en compañías, que es el impacto financiero. Hoy muchas compañías están midiendo los metros cuadrados, que significan impactos directos en los balances de contables a nivel de la compañía y cómo esto puede optimizarse a través de una estrategia de concepto de trabajo remoto. Entonces, todos estos elementos, digamos, que conllevan a pensar y a colocar sobre la mesa estos elementos. Yo creo que nos da tiempo, Carlos, y abusando un poco del tiempo de todos, de hacer una última pregunta que me la han hecho aquí varias veces. Dice, muchas gracias por el contenido. ¿Existen datos de beneficios que sean orientados a préstamos, por ejemplo, para equipar un home office con elementos ergonómicos y evitar enfermedades profesionales en el hogar? Sí, indiscutiblemente. Adelante, Ariel. ¿Quieres aportar en este punto? Sí, definitivamente existe el material para tratar justamente de reconocer anticipadamente los riesgos que pudieran estar relacionados con esta modalidad de trabajo, controlarlos y evaluarlos, adecuar justamente las condiciones de trabajo remoto en las que pudieran estar nuestros empleados, considerando desde la parte tecnológica hasta esta infraestructura mobiliaria donde la gente cuente con dispositivos ergonómicos adecuados que promuevan su bienestar musculoesquelético, pero también donde les permita a ellos conocer y entrenarse apropiadamente para identificar ciertos disruptores que pudieran estar afectando su salud musculoesquelética.
Perfecto, chicos. Pues hay muchas preguntas que nos han llegado adicionales entre el chat y el panel de preguntas, pero ya en aras de respetar el tiempo de los demás, creo que damos entonces por terminado este webinar del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Recuerden que van a recibir en su correo electrónico el acceso a esta llamada, a este evento y asimismo la presentación que hemos utilizado. A todos, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos a todos un feliz día. Esta fue una presentación de Mercer Marsh Beneficios para todos nuestros clientes en Latinoamérica y el Caribe. Tengan todos un feliz día.